Hola, 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 good morning, good morning. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que ya habíamos hecho en clase, en una lecturita, pero es necesario que sepamos el vocabulario del tema que habíamos visto, del daily routine, ya que tenemos las palabras en inglés y las palabras en español. Wake up, get up, take a bath, have breakfast, have lunch, have dinner, go to school, come back home, go to bed, listen to the music, take a rest. Tenemos wake up, despertarse, get up, levantarse, take a bath, bañarse, have breakfast, desayunar, have lunch, almorzar, have dinner, cenar, go to school, ir al colegio, come back home, regresar a casa, go to bed, ir a dormir, ir a la cama, listen to the music, escuchar música, take a rest, descansar. Entonces, eso lo hemos visto, ese es el vocabulario del tema que habíamos trabajado, que habíamos hecho en clase, ¿no es cierto? Vamos a ampliar un poquito más para que se pueda leer. Ustedes han visto las imágenes, el tema es daily routines, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la lectura, dice, I wake up at 6 o'clock, then I get up at 6:10, then I have a bath, I have breakfast at 6:45, I go to school at 7:10. My classmate and I have music class. After that, we play in the playground. It's very funny. We finish the classes at 1 o'clock. Then I come back home. I have lunch with my family at 2 o'clock. In the afternoon, I have a rest for a half an hour. Then I do my homework. My family and I have dinner at 7:30. We watch TV together at 9:30. I go to bed. Now, the question. Tenemos acá, en un principio, tenemos que saber el significado. I wake up. Yo me despierto a las 6 en punto. Luego, la palabra then es luego. I get up at 6:10. Me levanto a las 6:10. Then, luego, I take a bath. Me baño. I have breakfast at 6:45. Yo desayuno a las 6:45. I go to school at 7:10. Yo voy al colegio a las 7:10. My classmate and I have music class. Mis compañeros y yo tenemos la clase de música. After that, luego de eso, we play in the playground. Jugamos en el patio. Nosotros jugamos en el patio. It's very funny. Es muy divertido. We finish the classes at 1 o'clock. Nosotros terminamos la clase a la 1 en punto. Then I come back. Luego regresamos a casa. Yo regreso a casa. I have lunch with my family at 2 o'clock. Yo almuerzo con mi familia a las 2 en punto. In the afternoon, I have a rest. I take a rest. En la tarde, yo descanso. For a half an hour, por media hora, half. Half es media, mitad, ¿no? Half and a half, ¿habéis escuchado? Mitad, mitad, for a half an hour, por media hora. Then, acá sería, then I do my homework. Acá le faltó la N. Ahí está. Luego, esa palabra luego, I do my homework. Yo hago mi tarea. My family and I have dinner at 7:30. Mi familia y yo cenamos a las 7:30. We watch TV together. Nosotros vemos televisión juntos. Together at 9:30. A las 9:30. I go to bed. Bien. Answer the question. Responda las preguntas. Dice, what time do you wake up? Entonces, ¿a qué hora tú te despiertas? La palabra tal como está en este caso, I wake up at 6 o'clock, esa es la que se va no solamente se va a decir at 6 o'clock,
sino I wake up at 6 o'clock, como dice en este caso. I wake up at 6 o'clock. What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Y como tú ves, la oración está completa. I get up at 6:10. Yo me levanto a las 6:10. Luego dice, then, what do you do? Luego, ¿qué haces? I take a bath. Yo me baño, ¿no es cierto? Y luego dice acá, pues, acá hay then, luego yo me baño, ¿no? Y así van viniendo las preguntas. Por ejemplo, what time do you have breakfast? ¿A qué hora desayunas? Breakfast significa desayuno. Have breakfast, desayunar. What time do you? ¿A qué horas tú desayunas? I have breakfast at 6:45. Toda la oración, no solamente se escribe at 6:45, sino se escribe la oración completa, tal como está escrita en la lectura. What time do you go to school? ¿A qué horas vas al colegio? I go to school at 7:10. Ahí está. I go to school. Todo esto se ha copiado, ¿no es cierto? I go to school at 7:10. Así es que se va a responder las preguntas, ¿ya? Y luego la siguiente pregunta dice, what classes do you and your classmate have? ¿Qué clases tienen tú y tu amigo? Dije, my classmates and I have music class. Mis compañeros y yo tenemos la clase de música, ¿no? Entonces, a ver, luego dice, my classmates and I have music class. Todo eso se ha escrito, ¿ves? Dice, after that we play in the playground. Luego jugamos en el patio. It's very funny. Y luego la pregunta final va a decir, ¿a qué hora? What time? What time do you finish the classes? ¿A qué hora terminas las clases? We finish the classes at 1 o'clock. Terminamos la clase a la 1 en punto. ¿No es cierto? Así es la respuesta también. Tal igual como está en este caso we finish the class at 1 o'clock. Todo eso se va a escribir. Luego dice, I come back home. Vamos a ver. A ver. La pregunta dice, what time do you have lunch? ¿A qué hora almuerzas? ¿No? ¿A qué hora almuerzas? I have lunch with my family at 2 o'clock. Ya, yo almuerzo con mi familia a las 2 en punto. Esa sería la pregunta 8, ¿verdad? Entonces, mira, I have lunch with my family at 2 o'clock. Ok, a ver, la siguiente, la pregunta 9 dice, what do you do in the afternoon? ¿Qué hacen en la tarde? In the afternoon, I take a rest. ¿Qué haces en la tarde? In the afternoon, I take a rest. Yo descanso. For a half an hour, por media hora. Then, acá nos faltó la N. Then I do my homework. Luego hago mi tarea. Dice la pregunta 10. What time do you and your family have dinner? My family and I have dinner at 10:30, ¿no? Entonces acá está respondiendo. What time do you and your family have dinner? ¿A qué hora tú y tu familia cenan? My family and I have dinner at 10:30. Algo parecido va a venir, pero ya en forma personal, en el caso de ustedes, ¿no? A qué hora te levantas, a qué hora te despiertas, luego qué haces, etc. ¿Ya? Esto es familiarizarse con el vocabulario. ¿Ok? Vamos a ver ahora, volvemos a nuestra pizarrita y vamos a hacer también un breve repaso de los temas que habíamos trabajado. Por ejemplo, en este caso, voy a ampliar un poquito el tamaño. Hemos hecho un repaso del tiempo pasado, cómo hacer las preguntas y cómo se responde. Como tú ves, por ejemplo, en el ejemplo A dice, Jeremy was in class yesterday. Jeremy estaba en clase ayer. ¿Cómo hago la pregunta? Voy a poner el verbo to be, en este caso está en pasado. Estaba en clase. Entonces, este was voy a poner antes de la oración. Was Jeremy in class yesterday? Entonces la respuesta va a ser como Jeremy is he. No debemos olvidarnos del pronombre, tanto en la respuesta afirmativa corta como en la respuesta negativa corta. Yes, he was. O no, he wasn't. Wasn't es igual que decir was not.
¿Ok? Vamos a ver. Siguiente. Siguiente oración. Yo copio ahí en mí, pero vamos a ver otra oración. Ejemplo B. En el ejemplo B vamos a trabajar, por ejemplo, con can. Ese tema también ya lo trabajamos, ¿verdad? Entonces, ejemplo B. Por ejemplo, vamos a poner aquí, a ver, el nombre de Fernanda. Fernanda can dance salsa. Dice la oración que Fernanda puede bailar salsa. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a poner para este lado, para sacar el lapicito. ¿Dónde está el lapicito? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, yo voy a poner acá. El can también es un verbo auxiliar que se puede poner antes de la oración. Y ponemos can antes de la oración. Can Fernanda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Volvemos a nuestra y decimos can Fernanda en este caso, ¿ya? Can Fernanda, ¿puede Fernanda bailar salsa? Dice, ¿no? Can Fernanda dance salsa? Y ponemos el signo de interrogación al final. Y como Fernanda es she, vamos a poner yes. Yes, coma. She can. Estamos trabajando con can y este can tiene que venir aquí. ¿Ya? Entonces decimos yes, she can. Ay, está saltando. Yes, she can. Y la respuesta negativa será no, coma, she can't. Es igual decir cannot. ¿No es cierto? Eso lo habíamos visto en clase, ¿ya? No, she can't. ¿Entendido? Muy bien. Siguiente ejemplo. Aquí voy a trabajar con un verbo regular. Por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo C, el pasado de verbos regulares. Habíamos trabajado el presente, el pasado y el futuro, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en pasado simple, pero con un verbo regular. ¿Cómo se caracteriza el pasado de los verbos regulares? Agregándole D o ED al verbo. Muy bien, entonces aquí vamos a poner you studied French. Tú estudiaste francés, French. ¿Cuándo? El año pasado, last year. ¿Ya? Entonces, esta oración está en pasado. ¿Por qué? Porque este study, su verbo es study con Y, ahí termina, ¿no? Entonces, acá, ¿qué cosa le hemos agregado? Le hemos agregado ed, pero como este termina en consonante Y, se le cambia por I latina, ¿no es cierto? Y se le ha agregado, pues, you studied French, ¿no? Tú estudiaste francés el año pasado. Esta palabra, last year, significa el año pasado. Pero ahora yo voy a cambiar la pregunta y no voy a poner el study antes de la oración. Para esto tenemos un verbo auxiliar que se llama did. ¿Te acuerdas? El did o el didn't. ¿Te acuerdas? Entonces ponemos did. You. Ahora a este verbo study le voy a quitar lo que le puse. ¿Por qué? Porque ya le puse el did y este did ya me está indicando que la oración está en pasado. Entonces le voy a poner simplemente study en su forma normal. Uy, está saltando mi teclado. Entonces voy a ponerle en su forma normal el verbo, study. Así es el verbo, ¿verdad? Did you study French? Y ya, el complemento, no hay problema. Ay, el teclado, usted que salta. Ya. No, sigue el teclado. Ay, que ya vamos a ver. Ya. Did you study French last year? El complemento, les decía, no tiene nada que ver, copia igualito, tal como está, tal igual la expresión de tiempo, ¿no? El caso es aquí. Si la oración está en pasado con ed o de, porque ustedes ya se han familiarizado bastante tiempo con los verbos regulares e irregulares,
Ahora estamos haciendo ya las preguntas y las respuestas. Es lo que hicieron la semana anterior o en las clases anteriores, las cuales algunos se han confundido. ¿Ya? Entonces aquí sí utilizamos el did. Ahora respondemos yes. Como you, vamos a cambiar, no se cambia nada, vamos a ponerle you nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué le voy a poner? Yes, you did, con el verbo auxiliar, porque estamos trabajando con el verbo auxiliar did del pasado, nada más. No se pone el verbo, no se pone el complemento. Esas son respuestas cortas. Y ahora vamos a poner la respuesta negativa. No, vamos a ponerle con... vamos a ver. Luego lo cambiamos, ¿ya? No, coma. You, seguimos con you. Didn't. Didn't es igual que decir did not. Mi teclado está medio loco. Ya, ok. No, didn't. Ya, ok. Así sería la respuesta, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo esto para que no se confundan en blanquito. Ay, ya está, listo. Y así quedaría nuestra respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo que para que ustedes puedan realizar, por ejemplo, el pasado de verbos, oraciones con pasado de verbos irregulares. Por ejemplo, vamos a ver aquí, pegamos, con un verbo irregular. Decimos, por ejemplo, a ver. Ya, sería ejemplo de, ¿verdad? De, example D. En este ejemplo de, por ejemplo, vamos a utilizar I went to Cusco last week. ¿Qué dice la oración? Yo fui al Cusco la semana pasada. ¿Por qué dice fui? Este es el pasado, el pasado del verbo go, ¿verdad? Ir. Y acá dice yo fui, ¿ya? Yo fui a Cusco. Este es el verbo. Vamos a ponerlo con rojita para que se identifique, ¿ya? Bien. Yo fui al Cusco el mes pasado. No le he cambiado. Ahora vamos a ver. Un segundín. Ahí está, ahora sí. Entonces, yo fui al Cusco la semana pasada. Cambiamos a pregunta y vamos a poner did. No vamos a poner porque es un verbo irregular. Con verbos regulares e irregulares trabajamos con did. Did. En este caso puedes cambiarlo o si quieres puedes utilizar el mismo pronombre I. Pero es lógico decir yo fui al Cusco. Fuiste al Cusco. Para que diga fuiste al Cusco se va a utilizar la segunda persona. Y ahora este verbo que nosotros habíamos puesto con rojita, ahora se va a volver en presente. ¿Cuál es el presente? Go. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este did ya me está indicando que la oración está en el tiempo pasado. ¿Ya? El complemento se copia igualito. Tú fuiste al Cusco el año pasado, ¿no? Esa es la pregunta. Oye, ese teclado está que se bloquea. Bien. Entonces, vamos a ver, sorry. Ok, Cusco. Last year o last week. Y ponemos al final el signo de interrogación. ¿Ya? Tú fuiste. Acuérdate que el did, en este caso, cuando va como verbo auxiliar, no tiene significado. Es como si tú estarías abriendo un signo de interrogación. En inglés no se abre signo de interrogación. Solo se usan verbos auxiliares o en todo caso se utilizan los mismos verbos auxiliares para hacer la pregunta, como el caso del ejemplo B o ejemplo A, con el verbo to be. Por ejemplo, was were se va poniendo adelante. Solamente en los casos que tenemos los verbos regulares, cuando termina en D o ED, en esos casos sí utilizamos el did, ¿no es cierto? Ahora en este caso, que esta oración también está irregular, hemos utilizado el did. Did you go to Cusco last week? ¿Fuiste al Cusco el año pasado? Ah, sí, yo fui. Entonces, vuelvo a utilizar el I. Yes.
coma, I did. Ahí con el mismo auxiliar que has hecho, con eso se contesta. ¿Me entendió? Muy bien. Entonces, la respuesta negativa sería no, coma, I didn't. Listo. Así sería la respuesta negativa. La respuesta negativa corta, ¿no? Lo que les estoy enseñando a ustedes son oraciones cortas, ¿no? Para que no se compliquen. Ya más adelante vamos a utilizar oraciones completas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una siguiente diapositiva donde vamos a trabajar, donde vamos a trabajar, a ver, acá mismo vamos a usar, ¿ya? El tiempo futuro. Por ejemplo, vamos a poner aquí, sería ejemplo E, ¿verdad? Example E. Dice, they are going to play soccer tomorrow. ¿Qué dice la oración? Que ellos van a jugar partido mañana. Van a. Toda esta palabra are going to significa va a. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Por ejemplo, I am going to. He is going to. ¿No? Eso del verbo to be ya lo tienen utilizando ya hace tiempo. El verbo to be se utiliza en el tiempo futuro continuo con going to. Por eso dice, they are going to play soccer tomorrow. Ellos van a jugar partido mañana. ¿Qué voy a hacer para cambiar la pregunta? Voy a poner igual, como estábamos utilizando el verbo to be, igual que hicimos con el can, también igualito. El are se va a utilizar antes de la oración. ¿Ya? Entonces yo vuelvo a escribir aquí y voy a decir, are they going to play soccer? Este teclado está que me vuelve loca. Are they going to play soccer tomorrow? ¿Ellos van a jugar partido mañana? Esa sería la pregunta. ¿Ya? Y al final ponemos el signo de interrogación. Yes, they, nuevamente, tal igual como está arriba. Yes, they are, nada más. Yes, they are, punto. Esa es respuesta corta. Y en la respuesta negativa tenemos no, they aren't o are not. Aren't, ¿ya? Sí, ahí está. Entonces, ese sería el tiempo futuro, el tiempo pasado y con el verbo auxiliar can. De esa forma vienen las preguntas. ¿Ya, chicos? Entonces, cualquier cosita me llaman al WhatsApp, me dicen, no entendí esta parte, de repente te explico mejor, ya, así te hago ver, ¿sí? Sí, chicos, entonces eso nos faltaba hacer. Bueno, a repasar el vocabulario, me gustaría que este vocabulario lo lleven en el cuaderno, lo puedan copiar y puedan repasarlo para el examen. Ahora, si gustan los ejercicios también. Todo va a quedar en el vídeo, ¿ok? Thank you very much. See you next class. Bye bye.